días a todos. Queremos primero informarles y hacer como un recuento de todas las medidas que ha venido tomando el Gobierno Nacional desde que empezó esta pandemia, pero inclusive antes de que fuera declarada pandemia, porque queremos sobre todo ser muy didácticos en el proceso como ha sido. Queremos recordar que el 30 de enero se presentó la Declaración de Emergencia Internacional de Salud Pública por parte de la Organización Mundial de la Salud. En esa fecha, el ministro de Salud crea el primer protocolo frente a viajeros que hubiesen estado en China. Luego, el 24 de febrero, se generó el mecanismo de control focalizado a China, Japón, Corea del Sur, Singapur, Emiratos Árabes, Malasia, Tailandia e Italia. Posteriormente, el 2 de marzo se incluyeron nuevos países en este control focalizado. Nos acompaña precisamente el director de Migración Colombia, quien cuando yo termine va a explicar cómo fueron los procedimientos en cada una de las etapas. Posteriormente, el 10 de marzo se adoptan las medidas preventivas de aislamiento y cuarentena obligatoria de 14 días a aquellos viajeros procedentes o que hubiesen estado en 4 países específicos: China, Italia, Francia y España. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, precisamente por la velocidad en su propagación. Y quiero resaltar eso, que desde el 10 de marzo, inclusive antes de la declaratoria de pandemia, Colombia había adoptado la medida de aislamiento preventivo y cuarentena por 14 días a los originarios de esos 4 países. Posteriormente, el 12 de marzo, el ministro de Salud de Colombia declaró la emergencia sanitaria. El 16 de marzo, precisamente ya cuando evidencias de contagio existían en 118 países, se restringió el acceso a todos los pasajeros extranjeros a territorio colombiano. Se excepcionó de esta medida a los nacionales colombianos, a los residentes en Colombia y al cuerpo diplomático acreditado. Todos estos sometidos a aislamiento preventivo y cuarentena obligatoria por 14 días. Pero a partir del lunes 16 de marzo se inadmitieron y se rechazaron cualquier viajero extranjero, salvo estas excepciones. Como hemos reiterado y hemos dicho, estas son excepciones de derecho internacional humanitario que están previstas no solo en los convenios internacionales, sino en nuestra Constitución política, en la medida en que todo colombiano, y ustedes lo están viendo en todos los países, tiene derecho a que su país lo reciba, y claramente nosotros lo que hemos querido es ir tomando las medidas de acuerdo a la evolución del proceso en Colombia, pero obviamente teniendo en cuenta el derecho y la solidaridad con todos los colombianos que estaban en el exterior. De hecho, a esa fecha, es decir, el 16 de marzo pasado, salvo Salvador, ningún país del mundo había cerrado las fronteras aéreas. Todas las medidas que se habían tomado eran con relación a viajeros internacionales y a extranjeros, pero en el cuadro que he compartido con ustedes se ven que todos los países siempre habían excepcionado los nacionales y los residentes en su país. Ahora, a partir del lunes y desde este lunes que se adoptó esa medida de restricción a todos los extranjeros, países, sobre todo el martes y el miércoles pasado, países como Perú y como Bolivia, empezaron a restringir la llegada de vuelos internacionales. Precisamente esa razón de ser se tiene en cuenta en que ya son más de 166 países los países que han declarado contagios o evidencia de coronavirus en sus territorios. Y por eso, para honrar nuestro compromiso con dar el suficiente tiempo para que los nacionales colombianos puedan regresar a su país, a partir del lunes 23 de marzo a las 00 de la noche, se restringe el ingreso a cualquier viajero internacional a Colombia. A cualquier viajero, no importa su origen o su procedencia. Obviamente, como en todos los casos, habrá excepciones humanitarias de negociaciones país a país, porque ustedes van a ver un poco, eso le voy a dar la palabra al director de Migración Colombia, van a ver cómo cada día llega mucha menos gente de la que sale y salen fundamentalmente extranjeros. Todo el mundo está llamando a sus nacionales a pasar ante una pandemia de esta naturaleza la cuarentena en su país. Y obviamente tenemos en cuenta eso, pero a partir del 23 de marzo a las 00 de la noche se restringe a Colombia el acceso de viajeros internacionales. Queda obviamente excepcionada la medida de la carga, donde las tripulaciones están sometidas a unos protocolos
específicos, ya que son unas poblaciones muy pequeñas que se restringen y se aíslan de manera, digamos, con todos los protocolos de bioseguridad en la medida en que los países necesitan obviamente los insumos, sobre todo insumos médicos en estos momentos que no necesariamente tiene cada país. Queremos decir que desde que se adoptó la medida, es decir, la medida de restricción a todos los viajeros internacionales, el 16 de marzo, han caído las frecuencias internacionales en un 70%. Han caído, se ha reducido en 737 frecuencias diarias la llegada de viajeros internacionales a Colombia. Y le voy a dar la palabra al director de Migración Colombia para que vayan viendo cómo cada día no solamente hay menos vuelos, sino que cada día en ese ingreso de menos personas, la mayoría, el 95% son colombianos y solamente el 5% son residentes en Colombia. Y esa demanda ha venido cayendo porque obviamente el gobierno colombiano le ha dado el tiempo a sus nacionales a regresar a Colombia. Todos obviamente sometidos a la medida de aislamiento preventivo y cuarentena obligatoria durante 14 días, que además desde el lunes ha venido siendo acompañada por las alcaldías de los municipios donde hay aeropuertos internacionales y acompañadas de sus secretarías de salud, que son quienes son competentes para imponer la medida de multa e inclusive cárcel y denunciar por un tema penal por la violación de la medida sanitaria de aislamiento preventivo obligatorio. Le voy a dar la palabra al director de Migración Internacional para que comparta con ustedes no solo cómo fueron cambiando estos protocolos, la trazabilidad de los mismos, sino también cómo ha venido cayendo el número de viajeros de colombianos que regresan y cómo cada día, fundamentalmente las personas que han ingresado durante los últimos 3 días a Colombia desde que se adoptó la medida de restricción a todos los viajeros internacionales, son fundamentalmente colombianos que regresan a su país. Gracias, señora ministra. Muy buenos días a todos. En efecto, desde el 30 de enero de este año, a partir de la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud y bajo el liderazgo del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, hemos iniciado la adopción de medidas tendientes a la protección del país. Recuerden que, en primer lugar, ese 30 de enero se generó una alerta de China exclusivamente y los protocolos se implementaron para aquellos viajeros que hubiesen estado en China. Posteriormente, el 3 de febrero, todavía hablábamos de un riesgo bajo en términos de salud y empezamos a llenar todos los puestos de control con información tendiente a advertir a los diferentes viajeros sobre su obligación de información. El 27 de febrero, recuerden que la alerta cambia a riesgo moderado. Cuando cambia a riesgo moderado fue la inclusión de los 7 países y cambia totalmente la estrategia para generar una mejor protección del país y una mejor generación de información. A partir del 2 de marzo pasamos a riesgo alto, hay nuevamente una modificación de los países, recuerden que ahí entraron Italia, España, Ecuador, Estados Unidos en esta situación y empezamos con un proceso de generación adicional de información que sirviera a el sector salud de manera más amplia. Brevemente, recuerden que a partir del 11 de marzo, como lo señaló la señora ministra, iniciamos el diligenciamiento de la declaración en salud. Esa declaración en salud lo que tiene es información específica de ubicación, datos de contacto de los diferentes migrantes en el país con destino a las respectivas secretarías de salud. ¿Qué ha pasado un poco con el ingreso de personas al país? Colombia manejaba un promedio de 24.000 ingresos al día. 24.000 ingresos. El domingo pasado ya habíamos bajado a 15.000 ingresos, en donde el 65% correspondía a colombianos y el 35% extranjeros. A partir de la adopción de la medida, hubo una caída inmediata del 34%, en donde el 91% de los ingresos pasaron a ser colombianos. Datos de ayer, pasamos de 24.000 regla general a ayer 6.679 ingresos al país, en donde 6.262 de ellos son colombianos, es decir, el 94%, y 417 son extranjeros residentes en Colombia.
417. Quiere decir lo anterior, que pasamos a un 6% de ingresos de extranjeros al país. Cuando revisamos las salidas, tiene siempre un saldo positivo. El día de ayer fueron 10.446 personas que salieron, en donde 3.000 son colombianos y 7.400 son extranjeros. Quiere decir lo anterior, que para este momento el 71% de las personas que salen del país son extranjeros. ¿Esto cómo se explica? Un proceso migratorio natural en donde nuestros nacionales están volviendo a sus hogares a pasar estos días y los extranjeros están volviendo a sus respectivos países. Aquí no podemos perder de vista que se trata de personas que requieren movilidad y personas que han requerido unos espacios de tiempo para lograr esos movimientos. De acuerdo con las instrucciones del señor presidente y la señora ministra, lo que sucederá durante este fin de semana es que redoblaremos los esfuerzos tendientes a facilitar el proceso migratorio, que se cumplirá hasta la medianoche del domingo, hasta las 11:59 p.m., momento hasta el cual podrán ingresar ciudadanos colombianos y extranjeros residentes al país. Pasada la medianoche, esto es, a partir de las 0 horas del próximo lunes, no está autorizado el ingreso al país de ninguna persona, sin distingo de nacionalidad u origen. Esta medida cubre tanto la aviación comercial como la aviación privada. Quiere decir lo anterior, que las personas que llegaren a tratar de ingresar vía charter no lo pueden hacer. ¿Cuál será la medida por parte de Migración Colombia? Inadmisión. Es decir, que si en alguno de esos aviones, pasada esta hora, llegara algún ciudadano cualquiera, no puede entrar al territorio nacional. La carga, como bien lo señalaba la señora ministra, se mantiene. Es decir, transporte de carga tenemos que protegerlo todos, fundamentalmente por razones de abastecimiento y un componente clave de insumos de salud. Las tripulaciones de esos aviones tienen un tratamiento diferencial especial que se trabaja con el Ministerio de Salud específicamente. Por otra parte, Migración Colombia quiere resaltar que a partir de las medidas adoptadas para el cumplimiento por parte de extranjeros del aislamiento obligatorio de 14 días, han sido objeto de expulsión a este momento más de 40 ciudadanos del extranjero. Esos ciudadanos de origen español, francés, alemán, nepalí, estadounidense, no solo están obligados a abandonar el territorio nacional por vía de expulsión, sino han quedado con medida de prohibición de ingreso al país por 5 y hasta 10 años. Nos estamos tomando esta medida con la mayor de la seriedad y durante este fin de semana también podrán ver en las diferentes ciudades actividades y despliegues de Migración Colombia tendientes a identificar a esta población que llegue a incumplir para facilitar la expulsión. En igual sentido, queremos agradecer el mecanismo de denuncia ciudadana. A partir del formato que establecimos en la página de Migración Colombia por instrucciones del señor presidente y la señora canciller, hemos recibido más de 700 denuncias de la ciudadanía que nos han guiado, nos han orientado en la identificación, búsqueda y confirmación de extranjeros que han incumplido esta medida. Agradecemos profundamente la solidaridad de la ciudadanía y el tiempo que se toman en esta ayuda que hemos requerido. Por otra parte, recuerden, tanto nacionales como extranjeros, que estando obligados a la medida de aislamiento obligatorio, han violado la medida, están siendo objeto de compulsas a la Fiscalía General de la Nación. Hemos conversado directamente con el fiscal general, quien nos está ayudando, y cada caso que se identifica de personas que han desconocido las disposiciones, inmediatamente se compulsan las respectivas copias. Esto nos ha permitido un caso emblemático en la ciudad de Zipaquirá de una persona que desconoció esta medida y fue puesta a disposición de las autoridades. Seguiremos con un mecanismo fuerte, robusto y coordinado de gobierno, identificando
cada uno de estos hechos y agradecemos nuevamente a la ciudadanía todo el apoyo que de manera permanente nos pueda brindar. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Francisco. Queremos que algunos colegas tengan la oportunidad de hacer algunas preguntas. Adelante, María Camila. ¿De qué medio representa? Sin nombre, Blue Radio, ¿cómo está, ministra, director? Les quería preguntar sobre las excepciones humanitarias de país a país, cómo son, y también sobre la salida de colombianos. Esto también entonces se cancela a partir de la medianoche del lunes. No, como muy bien lo decimos, se restringe la llegada de viajeros internacionales, no importa su nacionalidad. La salida, obviamente, no se restringe. ¿Por qué? Muchos son casos de acuerdos de gobierno a gobierno con razones humanitarias. Ustedes saben que todos los gobiernos están llevando a sus nacionales y obviamente la salida tanto de extranjeros como de colombianos que tengan residencia afuera, pues les estamos quitando presión al sistema de salud colombiano. Lo que se restringe es la llegada de viajeros, cualquiera sea su nacionalidad. Y obviamente, probablemente los casos van a ser fundamentalmente negociaciones de acuerdo a gobierno. Adelante, Mónica. Ministra Mónica García de Noticias Caracol. El llamado entonces es a los colombianos que están fuera de adelantar sus vuelos para que lleguen al país y los que no lo logren entonces se tienen que quedar en esos países, por un lado. Y segundo, el decreto 420 habla también de unas restricciones en términos de movilidad que no pueden hacer los alcaldes y los gobernadores. Explíquenos un poco sobre eso. Mire, lo primero es efectivamente la razón de que la medida se está tomando a partir del 23 de marzo a las 00 es que si uno mira cualquier colombiano que quiera volver a su país, en cualquier país del mundo donde esté, alcanza a llegar. Esa es la razón fundamental de esa transición, porque cualquier colombiano, como muy bien lo ha reiterado el presidente, no solamente es un derecho constitucional, sino que claramente forma parte de convenios internacionales y no existe de alguna manera la sanción de expatriación. Pero obviamente por medidas sanitarias, teniendo en cuenta lo que ha venido sucediendo y la evolución de las medidas que aquí les hemos descrito, y obviamente teniendo en cuenta todo lo que se ha planteado, pues se anuncia la medida, ya varios países, como digo, Perú, Salvador, originalmente fue el único país que duró un tiempo con eso desde la semana pasada, pero desde esta semana, martes y miércoles, Perú y Bolivia, y tenemos conocimiento de que hoy estamos buscando la medida, lo hizo Inglaterra, que están restringiendo los viajeros internacionales, cualquiera sea su origen, cualquiera sea su nacionalidad. En el otro caso, efectivamente, la medida no permite claramente la restricción a las vías nacionales, teniendo en cuenta sobre todo las necesidades de abastecimiento, pero también las necesidades de la gente de unirse con su familia dentro de Colombia. Adelante, Luis. Sí, muy buenos días, señora ministra y señor director. Una de las inquietudes que aborda pues el país y que enfrenta es el tema de la cobertura en cuanto a ustedes se refiere al ingreso a Colombia por parte de las fronteras. Las fronteras con Venezuela son una de las bastante complicadas. ¿Cómo se va a manejar ese tema toda vez que no hay un efectivo control? Gracias, Luis. Mire, desde el principio hemos realizado un esfuerzo gigante con el Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Militares y de Policía. No podemos desconocer la naturaleza geográfica del país, la cercanía y esa línea gigante de más de 2.000 kilómetros que tenemos específicamente con Venezuela. ¿Qué estamos haciendo? Mayor presencia de fuerzas militares y de policía para prevenir esos pasos. Sin lugar a dudas, tenemos que reconocer todos desde una perspectiva humanitaria que, dada la grave situación de Venezuela, persisten los incentivos de esa población para tratar de llegar al país. Sin embargo, estamos haciendo unos esfuerzos muy importantes de tratar de minimizar lo mayor posible ese riesgo. Estas medidas, no solo con Venezuela, sino con Ecuador, con Perú, en fin, han generado que muchas personas incluso tengan dificultad o imposibilidad de ingreso al país. Cuando hablamos de casos humanitarios, siempre nos referimos a casos uno a uno. Es decir, ahí no hay una regla específica, ahí lo que sucede es que dependiendo la situación que se presente, por vía excepcional se permite un paso extraordinario. Ese paso extraordinario va exclusivamente con los 14 días de aislamiento, no los exime de esa labor. ¿A qué nos referimos? Puede suceder que un adulto mayor en estado de necesidad de una prestación de un servicio de salud necesitamos que permitir el ingreso.
puede pasar que se trate de unos menores de edad, es decir, existe una tipología específica, puede tratarse de una embarcación marítima pequeña que esté a la deriva o que esté sin suficientes alimentos o algo así. Son casos muy particulares, pero aquí es muy importante mantener la regla general y tomarse estas medidas con la mayor fortaleza y la mayor unión de país. Y es claro que un caso humanitario está, como digo, a una mirada caso por caso, pero también permite el control integral de todo el protocolo de bioseguridad que garantice la protección de las personas que están en contacto con él mientras se tramita ese caso, que es algo muy distinto a un vuelo comercial. Damos la palabra a Javier Barragán. Si me agregar permite, algo, doctor. Sí, por favor, Carlos. Yo aquí quiero hacer un llamado de nuevo a los diferentes viajeros. La mayor responsabilidad es del viajero. Esto aquí no se trata de cómo se engañan a las autoridades. El engaño se está castigando de manera vehemente, pero más que un castigo, tienen que entender que esto se trata de la responsabilidad de los colombianos, de nuestros adultos mayores y de nuestras familias. Segundo tema muy importante, el respeto con los oficiales de migración, el respeto con el personal de las aerolíneas y el personal de salud. Las conductas que amenacen la integridad de esas personas serán objeto de denuncia y tendrán que tener consecuencias. Son personas que se están exponiendo para protegernos a todos. Gracias. Javier Barragán. Sí, ministra, hola, y director de Migración. Hay muchos colombianos que están varados, hay por lo menos 50 en Egipto y en otros países. ¿Se ha planteado de pronto la posibilidad de hacer un vuelo humanitario o, como usted bien señala, ministra, es caso por caso, lo van a evaluar? ¿Qué van a hacer en este tipo de circunstancias? Es la razón por la que hemos dado el plazo hasta el 23 de marzo a las 00. De ahí en adelante será una negociación, como digo, gobierno a gobierno, porque igual, ustedes vieron que hoy en El Dorado hay un grupo de argentinos que no están pudiendo viajar porque se cerró los cielos abiertos peruanos. Nosotros, teniendo en cuenta esas realidades que se presentan, es que dimos este plazo para poder organizar los flujos de salida e ingreso, pero también entendemos que va a haber negociaciones gobierno a gobierno, caso por caso. Aquí le complemento, señora ministra, la señora canciller ha establecido un mecanismo directo y permanente de videoconferencia, por supuesto, a través de los embajadores de Colombia en el exterior, como de las misiones diplomáticas acreditadas en Colombia, para transmitir de manera permanente esta información. Es natural que una misión diplomática del extranjero esté preocupada por sus nacionales en Colombia. Es natural que esa misión diplomática trate de gestionar un vuelo especial para que esas personas puedan dirigirse a su lugar de origen. Aquí nos toca tener un poco, digamos, de calma, como hemos manejado todo esto de manera gradual. Por ahora concentrémonos en la ventana que está abierta. Va a ser un desafío grande porque implicará que de aquí hasta la medianoche del domingo recibiremos un volumen de ingresos y ya después de las 0 horas del lunes revisaremos la situación para tomar las medidas que correspondan. Cintia Pineda, de Red Más. Ministra, ¿cuál es el llamado de pronto a las aerolíneas? Porque muchos pasajeros están denunciando que los tiquetes están muy elevados y que por las cancelaciones les están cobrando penalidades. ¿Va a haber sanciones para las aerolíneas o cuál es el llamado? Claro que sí. En primer lugar, entendiendo que este es un caso de fuerza mayor, entendemos que no es imputable a ninguna de las partes y por eso, desde un punto de vista, lo que se ha planteado es que no se cobren multas por cambios ni tampoco se exijan las compensaciones, digamos, son las medidas naturales. Pero evidentemente se abrirán las investigaciones a que haya lugar si hay una violación de esta medida que es general, porque se entiende que una pandemia es un caso externo, es un caso de fuerza mayor realmente, y desde ese punto de vista, de lado y lado, se entiende que hay de alguna manera un eximente de responsabilidad. Luego, quien incumpla eso será objeto de investigaciones y sanciones. Adelante, María Camila. Sobre un tema, es decir, que hoy podríamos decirle a los colombianos que el gobierno va a disponer de aviones para vuelos humanitarios. No lo podemos decir entonces, de manera general. Pero, podemos decir que estamos abiertos a negociaciones gobierno a gobierno, donde uno pueda probablemente mirar y ese proceso de cuántos nacionales hay de un país a otro país y al contrario, lo que pueda de alguna manera generar punto por punto. Se vuelve un tema muy particular, entonces les voy a poner solo un tema de ejemplo para ilustrarlo. Por ejemplo, si un gobierno europeo quiere traer un avión para sacar sus nacionales del país, lo que se conversa es permítame traer unos nacionales en ese avión, por ejemplo, a manera de ejemplo. Hay personas que prefieren quedarse en el exterior. Hay extranjeros en Colombia que dicen, no, yo prefiero quedarme acá.
Lo que sucede hoy es un poco lo que hemos tratado de ser claros desde que las distintas medidas se fueron adoptando, es que esto es una pandemia donde sorprendió al mundo en general, no a ningún país, y la gente prefiere pasar su cuarentena en su país de residencia y en su país de origen, obviamente. Y esa es la razón, a pesar de que nos cuestionaron muchísimo, simplemente poníamos de ejemplo en su momento, imagine su hijo o imagínese un amigo suyo, una persona que salió de vacaciones en su momento simplemente con los dólares y no tiene acceso a una tarjeta de crédito internacional con cupos ilimitados. Esa es la razón por la que el gobierno colombiano ha honrado el compromiso de protocolos y de convenios internacionales del derecho de los nacionales, la razón por la que hemos venido adoptando las medidas, inclusive en el momento de Colombia en la pandemia, mucho antes que muchos otros países, pero respetando obviamente la solidaridad con estos nacionales. Y como decimos, como dijo, se mirará posteriormente al 23 de marzo, caso por caso, ese tipo de negociaciones con los países. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. Doctor Juan Francisco. De Red Más Noticias. Ministra y director, tengo una duda frente a los casos de los extranjeros que ahorita están en el aeropuerto El Dorado, que quieren regresar y que están ahí varados. ¿Qué va a pasar con ellos después de que pase este tiempo que ustedes nos están informando ahorita el fin de semana? Permíteme, aclaramos una cosa acá. Como lo señalaba la señora ministra, esto es un fenómeno que nos sorprendió a todos. Todos los países nos estamos ajustando a la protección de nuestros nacionales. El centro de las medidas de Colombia han estado enfocadas en proteger personas, proteger nacionales, que es lo que hemos dicho con infinito respeto. Los diferentes países tienen que colaborar con sus nacionales. Entonces, las misiones consulares y las misiones diplomáticas de esos extranjeros tienen que actuar para responsabilizarse de sus nacionales. Y esa situación precisamente se deriva de haber tomado una decisión de un día para otro sin prever ese tipo de cosas. Eso es lo que nosotros queremos evitar. No tomar una decisión por la presión de una noche para otra pensando que tenemos unos colombianos en tránsito a Colombia. El decir el 23 de marzo es porque la gente que esté en cualquier país del mundo tiene que tener la posibilidad de regresar a Colombia y eso es lo que estamos protegiendo, porque claramente probablemente ya habrá haber llamadas para mirar cómo solucionamos el tema cuando se cerró de un día para otro y no se previó pasajeros en tránsito de nacionales de ese país que estaban llegando a su país de origen. Listo, ministra, muchísimas gracias. Doctor Juan Francisco, colegas, muchísimas gracias.